Hoy es viernes y como ya vieron en el título del video, voy a colocarme brackets. Quiero compartir esta experiencia con ustedes porque a mi edad, yo ya tengo 31 años y sé que para algunas personas es difícil colocarse brackets a esta determinada edad. Incluso puede demorar muchos más años el tratamiento dependiendo de lo que tengan. Yo tengo la parte superior, la tengo más o menos normal, como diría, pero la parte de abajo sí la tengo bastante chuequita. Ajá. Tengo dientes muy chuequitos. Entonces, lo que me han recomendado a mí es que mi tratamiento pueda demorar alrededor de 2 años. Igual eso está por verse. Más o menos quiero compartir esta experiencia con ustedes porque sé que hay muchas personas que necesitan este tipo de información, como yo también lo he necesitado y he buscado en internet información. Y no sé si hay mucha información en español, la cual me pareció interesante compartirla con ustedes y así puedan resolver también sus dudas. Primero que nada, lo que yo les recomiendo es que busquen muy bien el odontólogo. Yo he pasado por 2 odontólogos, uno el cual me hizo toda la curación de mis dientes, absolutamente toda la curación de mis dientes, pero cuando pasé al servicio de ortodoncia, que en ese dentista, hubieron algunos problemas administrativos, digámoslo, dentro del establecimiento que no me pareció correcto. Entonces me retiré de ese establecimiento, busqué otro del cual ya me habían recomendado. Eso también es importante, encontrar un lugar del cual otra persona ya se haya atendido o que tenga mucha clientela y que esa clientela te hable bien del lugar. ¿Por qué? Porque también ha habido casos familiares míos que se han hecho el tratamiento de brackets con un médico que era cercano a su casa y no le ha quedado bien. Han tenido que derivarse a otro médico y gastar más dinero porque tenían que ajustarle nuevamente los brackets, porque no se lo habían hecho bien en el lugar inicial. Basado en esto, yo investigué mucho el lugar en el cual me voy a atender y la verdad que estoy nerviosa, espero que salga todo bien, sobre todo que no haya complicaciones en el proceso de colocación. Demora cerca de 2 horas para mi tratamiento colocarlo. Al final, bueno, vamos a ver realmente cuánto demora y los consejos que me dé el doctor ya para el post tratamiento de colocación. Mi tratamiento básicamente va a ser enderezar los dientes de abajo, los de arriba también, y yo tengo 2 muelas retiradas en el maxilar inferior. Entonces van a ajustar unos dientes y los de atrás los van a acercar también. O sea, van a hacer que los dientes hagan esto, ¿no? Para cubrir esos espacios que hay aquí. Adicionalmente a esto, el doctor me dijo, bueno, los 2 médicos que yo he visto me indicaron de que mi maxilar inferior está un poco hundido hacia atrás y que eso es normal, que a muchas personas les pasa, pero que parte del tratamiento que me van a hacer va a ser para corregir esta parte de la mandíbula y que salga un poco hacia adelante y que los dientes, que obviamente, o sea, en vez de estar así, están así, porque la mandíbula está hacia adentro, lo cual encaja, ¿ve? Y hace que mis dientes salgan. Entonces van a ajustarlos para que también retrocedan y se pongan derechos, ¿no? O sea, todo eso va a comprender mi tratamiento y es por eso que va a demorar tanto. Bueno, básicamente yo ya estoy a pocos minutos de ir al dentista a que me apliquen, a que me coloquen los brackets. Así es que vamos a ver cómo sale todo. Bueno chicos, acabo de volver del ortodoncista y ya está. Así es como me he colocado los brackets. He pedido que me coloquen ligas transparentes, pero creo que próximamente me voy a animar a ponerme ligas de colores porque me parece interesante. Ha demorado cerca de 1 hora y 40 desde que inició el doctor hasta que terminó, cerca de 1 hora y 40, 1 hora y 45. No llegamos a terminar las 2 horas, cosa que fue bien dentro de todo. Y la colocó bastante bien, la verdad. No siento nada, no me duele nada. Me dijo también que no se me iba a inflamar nada de la boca, que no iba a necesitar algún medicamento adicional. Lo que sí me dijo es que no puedo comer nada duro, lo que quiere decir como maní, caramelo, carnes, tampoco, o sea, nada de ese tipo de cosas. Carne sería tipo así como carne picada, carne molida, algo muy finito. Y arroz, en el caso de arroz, pastas, papa, camote, eso sí puedo comer de manera normal.
pero lo que son cosas en las que yo necesite de masticar mucho, preferiblemente no, porque puede correr el peligro de que se me desprende un bracket. Así ahorita que lo tengo ya hace como 5 minutos que recién me lo tengo, no siento nada raro. Obviamente sí siento algo diferente porque siento que tengo algo en la boca, pero no es algo que me moleste, o sea, puedo hablar normal, no necesito forzar mucho la boca al momento de hablar y eso me parece bien. Voy a ver cómo sigo ya a partir de mañana y los próximos días y les estaré comentando. Otra cosa adicional que no quería olvidarme es, le comenté también al doctor que yo hago mucho el tema del deporte, la bicicleta, correr y demás. Y me dijo que no tengo ningún problema en hacer deportes mientras no sea algo así como box o karate, donde tenga que tener un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo como deporte. No va a haber ningún problema. Más bien que en el tema del gimnasio por el CrossFit, que no cargue mucho peso, porque sí, al momento de la tensión con los dientes, que puede ser cuando levantamos una pesa o un kettlebell muy fuerte, sí puede haber algún riesgo, pero que tenga cuidado con eso. Entonces yo creo que para ese punto utilizaría menos peso para seguir el entrenamiento que vengo haciendo sin poner en riesgo el tema de los brackets. Ya pasaron 3 días desde que empecé a usar los brackets. Me los puse el día viernes y hoy día ya estamos finalizando el día lunes. Bueno, principalmente las diferencias que he encontrado es que no puedo comer absolutamente nada sólido, directamente duro, como por ejemplo una manzana, o poder masticar, porque precisamente no puedo masticar y ya me percaté definitivamente que no puedo masticar nada. Es más, ahorita ya para hacer el tercer día ya siento que mis dientes, que las raíces ya están haciendo el efecto de moverse o algo así. No siento el movimiento, lo que siento es que mi raíz está sufriendo un poco, como quien dice, por el tema del bracket. No me duele a profundidad, justamente porque no puedo cerrar la mandíbula. Entonces yo creo que ha sido muy bien del doctor el colocarme esa extensión de los dientes para que no se junten mis dientes, ya que si se juntaran me dolería increíblemente, creo yo, los dientes a poder masticar. Es más, cuando hago así, me duele muchísimo los dientes, muchísimo. Entonces, está muy bien. Por otro lado, mi alimentación ha cambiado definitivamente, o sea, ya desde el primer día no podía masticar. Entonces trato de comer todo como puré, arroz con puré, arroz blanco, porque el integral es más duro, arroz blanco, puré de papas, puré de camote, de batata, no sé, ese tipo de alimentos. Mi desayuno básicamente es un batido de avena con leche y con banano, que es más nutritivo para mí. Otra impresión que tengo es que me di cuenta al día siguiente, que fue el sábado en la mañana, que tenía del fierro colocado en la parte inferior de este fierro, la lineecita, tenía como inferior del lado izquierdo, estaba como que un poco salida, y es que parece que al momento de colocarlo el doctor no se percató, y yo tampoco me he percatado, que no cerró muy bien. O sea, que no quitó ese excedente del fierrito que estaba ahí. Entonces, todos estos días, que ha sido el sábado y el domingo, me ha estado molestando bastante, y obviamente me ha sacado como una herida. Y ya para hoy hablé con la doctora y le dije lo que me pasaba, y me dijo: no te preocupes, acércate al consultorio, a la clínica, y ya lo solucionamos. Y acabo de volver del doctor. Y la doctora verificó toda la dentadura, me dijo que estaba muy bien, y de paso reparó la parte el excedente, que era lo que me estaba molestando. Se percató que se había saltado una liga de acá adelante. Me he puesto ligas transparentes como para probar, y nuevamente la colocó. No me cobró absolutamente nada, cosa que me pareció muy bien. Simplemente me dijo: no te preocupes, si tienes algún problema o alguna dificultad me avisas, estamos en contacto. Generalmente yo hablo con ella por WhatsApp, y me pareció súper bien. Entonces me quedo tranquila de que voy bien en el tratamiento, y ahí nuevamente tengo que cuidar mi alimentación, que es lo único que tengo que hacer prácticamente. Acabo de terminar de entrenar un 5K, y es la primera vez que corro con los brackets puestos. Y
Para buena, las primeras impresiones es que no me ha dolido nada. Hoy es miércoles. Recuerden que el viernes yo me puse los brackets, entonces no he tenido ningún dolor. Más bien ahorita, o sea, ya para hoy no me duele absolutamente nada los dientes y eso es bueno. Es más, yo para la próxima semana, el próximo viernes tengo una carrera, así es que ya tengo que estar sí o sí entrenando. Y la verdad es que lo bueno es que ya no tengo dolor, pero sin embargo igual no puedo comer nada sólido, o sea, si sigo comiendo cosas en crema, purés y eso, o sea, no trato de descuidar mi alimentación tampoco, pero es lo único que puedo comer. Lo bueno es que parte de los carbohidratos, o sea, tanto el arroz, la papa y el camote, se va en todos los entrenamientos. Lo que sí tengo que procurar comer más pescado porque no estoy comiendo nada de carne, lo cual no es un problema para mí, no me gusta mucho comer carne, pero de todas maneras tengo que nutrirme, así es que ahí vamos. Hola chicos, hoy día es viernes y ya tengo una semana con los brackets. La verdad es que me ha ido bastante bien, ya después del miércoles no he sentido absolutamente nada de dolor en los dientes. Un ligero resentimiento en las partes delanteras, sí, o sea, aún no puedo juntar los dientes, como les explicaba, así los dos, me duele más o menos. Otra cosa que me di cuenta es que sí me llegué a tomar por otros motivos de salud, me llegué a tomar una pastilla antiinflamatoria y un analgésico que es como una ampicilina que evita la infección, porque estuve un poco mal, o sea, me sentí un poco mal, pero de la garganta, o sea, nada que ver con los dientes. Entonces me tomé la pastilla y a partir de ese día ya no tuve ningún dolor. Entonces, no sé, obviamente la pastilla ha influido bastante, pero no solamente tomé una de cada uno, un antiinflamatorio y un analgésico, y nada más. Dicho sea de paso, también me curé la garganta, pero no tuve ningún problema adicional con los dientes. Lo que sí estoy experimentando ya es el tema de la costumbre. O sea, ya ha pasado una semana, todavía no me acostumbro. Me molesta mucho que se me enganchen los labios, así. Eh, eh. Se me enganchan los labios o al momento de hablar hay fricción con los laterales. O sea, es un tema de costumbre, más que nada. Y la verdad es que me está costando un poco, sí, adaptarme. Adaptarme más a la alimentación, o sea, eso sí me está costando, muy aparte de que yo trato de llevar una vida saludable en lo más que se pueda, pero siempre he comido generalmente pues cosas que hay en mi casa en las proporciones que un nutricionista te lo recomienda. Yo normalmente sin carne puedo vivir felizmente, pero el tema es cuando quiero comer algo más duro, como un tostado, una manzana. O sea, ha sido una semana pues de que toda mi alimentación ha cambiado, pero absolutamente. O sea, no como pan, mucho menos galletas, no como nada de lo que sea duro. Y eso sí, este tiempo ya mi estómago se ha reducido, creo yo, porque de verdad lo último que acabo de comer ha sido huevos revueltos que no están precisamente cocidos y una salchicha la piqué súper finita, salchicha de pavo para que sea más saludable. La piqué súper finita y eso fue básicamente mi cena. O sea, hasta ahorita no he comido nada porque no me ha dado ganas de comer nada, pero ya se está haciendo de noche, entonces sí prefiero comer algo porque mañana voy a irme temprano al gimnasio y no quisiera tener el estómago al 100% vacío, porque tampoco bien eso es dañino. O sea, si yo hago ejercicio y no tengo una debida alimentación, mi organismo, en vez de consumir las grasas malas, va a consumir el músculo, que es lo que yo no quiero, y eso sí es dañino para la salud. Entonces lo que voy a hacer ahora es servirme una sopa que mi mamá me está haciendo, generalmente crema de verduras y sopas bastante ligeras como crema de pollo, sopa de pollo, perdón, así. Y eso es lo que voy a comer, que va a ser un tazón normal, o sea, así, y ya, y eso va a ser mi cena. Si es que ya quería finalizar este video ya concluyendo una semana, voy a seguir colocando mi progreso porque sí sé que es una información bastante importante para ustedes, yo creo que para todos.
a mí, como les comentaba al inicio del video, fue muy difícil encontrar información de gente adulta que esté pasando por este tipo de tratamiento, ya que es un tipo de tratamiento que normalmente se lo hacen los niños y adolescentes. Los adultos es muy poco que se hagan este tipo de tratamiento. Sin embargo, hoy por hoy me estoy dando cuenta que ya la gente se está cuidando más su aspecto físico y su aspecto estético, y es por eso es que también es más común ahora que lo hagan los adultos. Así es que si tú has tenido una experiencia similar o vas a tener una experiencia similar, tienes consultas o dudas al respecto, puedes dejármelo en la casilla de comentarios. Siempre es sumamente importante, antes de cualquier cosa, consultar a un odontólogo. Ningún tratamiento de odontología es igual para todos, pero prefiero compartir esta experiencia con ustedes, ya que más o menos entre todos podemos ayudarnos y brindarnos mayor información. Regálame un like si te gustó este video, compártelo para las personas que necesitan esta información y que les sirva. No te olvides que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, a las que me puedes seguir de una manera más íntima. Y recuerda también que tengo un blog y una página web que les dejo acá abajo, en la que van a poder leerla y contar con mucha mayor información. Así es que nos vemos en el próximo video.